Hola, ¿qué tal? Nuevamente a mis queridos colegas. El día de hoy en AMSI Entrevistas, como cada viernes, tenemos un invitado especial. El día de hoy contamos con la presencia de el licenciado Andoni Alexei Frade-Gil. Él como tal ha laborado en el área de recursos humanos, siendo reclutador de diversas empresas durante 8 años. Ha sido tutor en universidad en línea durante 3 años. Y aunado a ello, bueno, pues ha estudiado una maestría también en educación y docencia en la Universidad Tecnológica Latinoamericana en línea UTEL. Cuenta ya con 2 años de experiencia docente a nivel licenciatura, tanto a nivel presencial y ahora que sabemos con esto de que todo se mudó a línea, pues también ha seguido y reclutador en la misma universidad. Eh, a- Andoni, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, Linda? Muy buenos días. Muy bien, muchísimas gracias. Con mucho gusto de estar aquí, mucho gusto de saludarte a ti y todos quienes estén observando nuestra entrevista. Gracias. Y el día de hoy vamos a tratar un tema muy especial que se llama precisamente recomendaciones para hacer, ya sea si tú eres un alumno que está con esta nueva en boga de estudiar en línea, o si bien tú estás siendo un profesor que a lo mejor también te agarró desprevenido toda esta situación y comenzaste precisamente a buscar alternativas para estar trabajando con tus alumnos en línea. Y pues ante ello yo te quisiera preguntar, Andoni, ¿cómo es que decidiste incursionar en el aprendizaje en línea? Porque en tu caso, bueno, afortunadamente no te pasó una pandemia para poder iniciar. ¿Qué fue lo que a ti te motivó? Claro, pues principalmente fueron dos razones. La primera, al estar trabajando en una universidad en línea y dándome cuenta de las ventajas en términos de tiempo que implicaba el estudio en línea. Y segundo, básicamente por mis propias necesidades de seguir creciendo profesionalmente sin la necesidad de renunciar a mi empleo y por ende combinar tanto el estudio como el trabajo al mismo tiempo. Realmente fue una combinación muy afortunada de tener deseos de crecer laboralmente y a la vez seguir estudiando. Encontré la clave para desarrollar ambas cosas al mismo tiempo al trabajar en una universidad en un modelo totalmente en línea y descubrir que esos dos objetivos, seguir estudiando y crecer laboralmente, no necesariamente tienen que cubrirse por separado. Justamente el estudio en línea me formó ese puente entre ambos objetivos y fue así que decidí incursionar en el aprendizaje en línea. Claro. Y para ti en esta parte, ¿no? A lo mejor hay quienes que nos están mirando, sí les ha costado un poquito de trabajo, pero ¿tú qué nos podrías decir, ¿no? En relación de alguna estrategia que a ti te funcionó como alumno en línea y que nos pudieras compartir. Claro, pues la principal estrategia que a mí me funcionó como alumno en línea y que creo que es la principal de todas es tener bien presente dos cosas. El primero de ellos, el tema de la administración del tiempo y el segundo, la figura del docente. Por un lado, tenemos una figura docente un poquito más alejada de lo normal, pues a final de cuentas no es lo mismo tener al docente al otro lado de la cámara que tenerlo face to face de manera presencial. Entonces, entender esto pienso que es vital como alumno en línea. Muchas veces esta figura del docente va a estar un poquito más alejada de lo que estamos acostumbrados. Lo que tenemos que hacer ahí es tener primero que nada un compromiso muy grande con nosotros mismos, con nuestro propio estudio, para justamente poder desarrollar estrategias un tanto autodidactas y que me ayuden a mí, por ende, a administrar mi tiempo de forma distinta y de esa forma yo pueda cubrir con todas las actividades que me están solicitando en la plataforma.
acuerdo? Esa sería como la principal y la más grande estrategia. Entender que hay algunas cosas que se manejan un poquito diferentes, principalmente, como te menciono, la figura del docente y el tema de la administración del tiempo para cubrir con las estrategias o con las actividades que debemos de entregar. Claro. Y bueno, siendo así, sabemos, ¿no? Que a veces se aprende sobre la marcha o se aprende sobre Ujú. el error, pero aquí, ¿cuáles consideras que son los más comunes que desde el rol del alumno le puede llegar a pasar? Y también si nos pudieras compartir, porque tú también has fungido como rol docente, y cómo podríamos evitar esas omisiones, por así decirlo. Sí, claro. Como alumno, el error principal es suponer que el estudio en línea tendrá características del estudio presencial. Y te digo, me refiero específicamente a la figura del docente y la administración del tiempo. No es lo mismo un docente que lo tengo físicamente en clase a tenerlo del otro lado de la cámara o incluso en un foro. Surgirán muchas dudas y en ocasiones por ese distanciamiento natural que existe entre el docente y el alumno en el modelo en línea, van a ser dudas que nosotros mismos como estudiantes debemos de tratar de resolver con nuestros propios recursos e iniciativa en lugar de esperar una resolución inmediata de parte del docente. Esto es uno de los principales errores que se pueden cometer como alumno y hay que tenerlos muy claros al iniciar el estudio en línea. De igual manera, sería un error muy grande suponer nuevamente que el docente estará allí encima de nosotros, recordándonos fechas de entrega o características de entrega de algún proyecto. Aquí entraría en juego nuevamente el tema de la administración del tiempo, que si no lo sabemos administrar, sería un error a resolver más bien a cargo de nosotros como alumnos. Y como docente, sería igual un error suponer que las características del grupo serán iguales a las de un presencial. Aquí es un poco más complicado detectar necesidades educativas o estilos de aprendizaje, por lo que sería pues un gran error suponer que podremos adaptar la clase a esos estilos. De igual manera, otro gran error es mantener un estilo de enseñanza como normalmente se haría en presencial. No podemos esperar el mismo control del grupo ni las mismas participaciones, ni en calidad ni en cantidad. Por lo que, si no se tienen claras esas dos características, corremos el riesgo de frustrarnos como docentes porque el grupo no participa igual. Eso nos lleva a un tercer error, que es no tener recursos visuales para nuestras clases. Los alumnos me escucharán como docente o leerán la presentación, pero no van a hacer las dos cosas. Eso aplica Ujú. igual en el modelo presencial, pero en el modelo en línea, las características de esas presentaciones o recursos deben de ser más atractivos para el alumno, ¿de acuerdo? Entonces, eh, tomando tu otra pregunta, ¿cómo se pueden evitar o al menos a mí en ambas perspectivas qué me ha funcionado? Desde la perspectiva como alumno, esos alumnos se pueden solucionar al tener claro que la figura del docente está un poco más alejada, está un poquito más lejos, y eso implica naturalmente mucho más aprendizaje, muchísimo compromiso hacia nosotros mismos y nuestros estudios, adoptar una postura mucho más proactiva, en donde en lugar de esperar que el docente esté allí todo el tiempo, mejor yo como estudiante busco la forma de resolver las situaciones que se me presenten y que de alguna manera es lo que trata la vida laboral. Tengamos clara esa parte y estaremos no solo resolviendo esos errores, sino que estaríamos aprovechando al máximo las ventajas del estudio en línea en términos de las competencias que nos ofrece ese modelo. Y como docente, evitaríamos esos errores, primero que nada, e igual que con el estudiante, entender que las características no serán las mismas y que debemos desarrollar clases en donde el alumno tenga una interacción más directa con los recursos que tengamos desarrollados. De esa manera lo atraeremos más a la clase, lo vamos a mantener un poco más activo.
Claro, ¿no? Y bien lo comentas, ¿no? Es como ahorita tú y yo estamos en ventanitas, ¿no? Y de repente nos miramos y todo, pero ya tener todo un grupo y estarlo mirando a todo el grupo, ¿no? Y agreguémosle que en ocasiones por alguna situación no se enciende la cámara, no es lo mismo, ¿no? Que son las características que mencionas. Ah, bien, ¿no? Claro. Tú mencionas lo de los recursos interactivos y me parece una muy buena propuesta, ¿no? Que, por ejemplo, los textos, ejemplo, si tú estuvieras desde un celular o en una tablet y yo te pusiera un texto con una letra muy pequeña, pues sí sería complicado para el alumno o hasta inclusive frustrante, ¿no? Puede hacerla más grande, ¿no? Entonces, como buscar, ¿no? Como esto de tipografía, este tipo de cosas, ¿no? Que ahorita afortunadamente hay diversos cursos, ¿no? Que nos pueden también apoyar. A mí me gustaría también, ¿qué nos recomendarías para los alumnos que apenas, ¿no? A raíz de todo lo que ha pasado, que digamos ya hay un antes y un después del COVID, están aprendiendo a trabajar en línea, que a lo mejor ya, digamos, tuvieron 1, 2, 3 meses, o que ya apenas ahorita que inició el ciclo escolar, ¿no? Están aprendiendo a trabajar en línea. ¿Qué nos recomendarías? ¿Qué le recomendaría a los alumnos en ese sentido? Primero que nada y principal y básico, no le tengan miedo a la tecnología. Yo creo que ahorita tenemos una ventaja muy grande en que los estudiantes de las generaciones que estarían debajo de nosotros ya tienen un dominio y un control de la tecnología mucho más ágil. Ya no es complicado para ellos. Lo que sí puede ser algo novedoso es aprender a través de la tecnología. Muchas veces la tecnología se utiliza para estar en contacto con mis amigos, para estar en contacto con mi familia, pero no precisamente se visualiza como una herramienta o una estrategia para aprender. Entonces, hay que perderle el miedo. Yo sé que los estudiantes de hoy por hoy dominan la tecnología de una manera maravillosa. Sáquenle todo el provecho posible. También se puede aprender muchísimo de manera en línea. Administren bien sus recursos, administren bien su tiempo para que de esa manera no sea tan complicado el identificar en qué momento tengo que entregar X trabajo, en qué momento tengo que entregarle al profesor de X materia, qué día tengo que entregar X eh, foro, X tarea. Entonces, administren bien esa parte, saquen el provecho a la tecnología que ya dominan perfectamente bien. Y yo creo que el estudio en línea, yo creo que sería incluso hasta más divertido para ellos. Claro, ¿no? Y si, ejemplo, no hallo el calendario o algo así, el papel y el lápiz, ¿no? Como tú mencionas, tal día es la fecha de entrega, entonces ese día previo a yo tengo que entregar y es de tal manera, ¿no? Y como bien mencionabas, la parte autogestiva y participativa, no al 5 minutos para entregar mi trabajo voy a preguntarle al profesor alguna duda que me quedó, sino cuando dio la indicación o si lo plasmó ahí, por dar un ejemplo, en el Classroom, en el tablón, X, Y o Z en la presentación, preguntarle, ¿no? Creo que sería una buena alternativa. ¿Cómo ves tú? Sí, lo veo como una alternativa excelente. Tomemos en cuenta que hasta hace unos años pues era muy fácil agarrar el cuaderno en donde yo ya sé que anoté X fecha, que ya sé en qué momento voy a tener que entregar el trabajo de la materia que se les venga a la mente. Va a ser ahora un tanto distinto porque yo necesito dominar el recurso educativo que tengo enfrente, como los que estás mencionando, para que yo pueda ver en qué parte veo la fecha en donde tengo que entregar el recurso. No vamos a tener precisamente al profesor encima de nosotros diciendo, chicos, acuérdense que la siguiente semana, chicos, recuerden que dentro de 2 semanas entregamos el proyecto, el trabajo. Más bien ahora lo que yo tengo que hacer es, yo solito soy el que a mí mismo me voy a recordar, oye, Andoni, acuérdate que dentro de 2 semanas hay que terminar el proyecto de esta materia
entregarlo, subirlo más bien a la plataforma. Claro, y si soy muy visual, pues agarro y lo pego ahí en el espejo donde me tomo las selfies, o si no agarro un calendario y sirve que así de paso no se me van los días, como ahorita que ya no sabemos si hoy es viernes, si mañana es jueves y así, ¿no? Digo, Claro. son algunas estrategias que pueden servir y hasta con colorcitos si hay esa creatividad. Ah, bien, ¿qué le recomendarías a los maestros que apenas están familiarizando con esta parte, ¿no? Precisamente de ir trabajando en línea, ¿no? Bueno, sabemos que hay infinidad de cursos que a veces, como desde el rol docente, perdón, ya no sabes cuál elegir, ¿no? Pero que te viste forzado, porque hay varios maestros que ya vivieron esa etapa, ¿no? Que a lo mejor llevaban 17 años todos perdón, 17 años de cátedra o muchísimos más, ¿no? ¿Qué les recomendarías a estos profesores? Yo lo que recomendaría primero que nada, eh, docentes, seamos ese ejemplo de adaptación que tanto y durante tanto tiempo le hemos transmitido a los estudiantes. Nosotros normalmente demos la clase que demos, en el nivel que demos, tenemos un enfoque muy marcado hacia el que el alumno se adapte a los cambios. Bueno, creo que ahora es una excelente oportunidad para que ahora nosotros eh, seamos ese ejemplo de adaptación. Entonces, si ya tenemos 17, 15, 20, 50 años de experiencia dando cátedra a nivel presencial, adaptémonos y busquemos la forma de adaptar esas clases con recursos visualmente atractivos para los estudiantes. Mencionas hace un momento que hay muchísimos cursos para poder actualizarnos un poquito con el tema de las clases en línea. No están de más, yo sí lo recomiendo muy ampliamente. Hay muchísimos cursos incluso en YouTube en donde no necesitamos eh, eh, pagar precisamente para que nos otorguen el curso. Vienen muchas ligas, muchos programas en donde podemos grabar la clase o hacer una clase síncrona. Entonces, ya estando en la cámara conectado con los alumnos, ya puede ser incluso más sencillo para estos profesores que están tan acostumbrados a hablar, a tener un poquito de protagonismo en la clase y tener del otro lado al grupo. Entonces, ya solamente será cuestión de que se adapten a estas ligas para poder dar clases síncronas y de esa forma ya puedan dar su clase. Pero lo Sí, que sí es indispensable, manejo de recursos. sí. Y la empatía también y la tolerancia, ¿no? A lo mejor a la frustración y que si yo no sé y conozco a algún colega o algún familiar que me pueda, pues como diríamos, ¿no? Mexicanamente hablando, echar la mano, pues tomar, ¿no? Este apoyo, ¿no? En relaciones sociales que también creo que es de gran utilidad. A mí me gustaría preguntarte, ¿no? Hablando precisamente, aprovechando que estás aquí con nosotros, ¿cuáles son algunos programas o aplicaciones que tú conozcas que sean fáciles de usar y que nos pudieras recomendar para trabajar en este proceso de enseñanza-aprendizaje? Hay algunos links que funcionan mucho para las clases síncronas. A mí me ha funcionado mucho, por ejemplo, como estamos ahorita, haz de cuenta que estamos en una Ujú, clase, Zoom funciona mucho. Hay uno también que se llama Jitsi, ujú. jitsi.meet, Google Meet, Google Classroom. Google Classroom incluso tiene elementos tipo pizarra, en donde si nosotros como docentes queremos escribir algo, dibujar algo que difícilmente podemos hacer en una presentación de PowerPoint, lo podemos hacer en esa misma plataforma. Entonces, esos pueden ser elementos muy útiles. Hay otros, hay otros programas que fungen como tipo cuestionario, en donde nosotros podemos buscar incluso directamente desde Google programas para
preguntas a los alumnos o cuestionarios directamente a los alumnos para practicar algún examen, aparece una cantidad infinita e innumerable de ese tipo de programas. Basta simplemente con que revisemos alguno que otro, ver cuál se adapta más al tipo de grupo que tengo para poder desarrollar una clase, reitero, visualmente atractiva. Ahora bien, si somos de los profesores que estamos como, vamos a ponerlo entre comillas, chapados a la antigua, y el PowerPoint a mí me funciona muy bien, hay también plataformas de plantillas gratuitas de PowerPoint, de hecho así se llama como tal, plantillas gratuitas de PowerPoint, en donde es una cantidad inmensa de plantillas que podemos utilizar que son novedosas, son visualmente atractivas para el alumno y no estoy utilizando la típica plantilla por default que PowerPoint me está presentando. Entonces ya para el alumno es, wow, una presentación con mapas, una presentación con colores, una presentación con líneas. Ya de entrada al menos ya logro ahí un objetivo, ya capté su atención. Entonces, en ese sentido, también puede ser algo que yo recomiendo mucho. Sí, nos mencionas ¿cómo mencionaste? Ah, Sincro. la clase síncrona, Ajá, síncrono. ¿Nos podrías sí. decir diferencia, no, entre síncrono y asíncrono, por favor? Síncrono es cuando estamos haciendo una clase en vivo en ese preciso instante con el alumno, como nosotros, por ejemplo, en Ujú, este ujú. momento. Y asíncrono es cuando, por ejemplo, yo grabo la clase, me grabo a mí mismo, grabo mi presentación de PowerPoint, la subo y el alumno la puede revisar en 1 hora, la puede revisar mañana, la puede revisar en 2 días, pero el recurso ahí está. Claro. Y bueno, siendo así, ¿por qué consideras que es de suma importancia mantenerse actualizado en el uso de las tecnologías, principalmente educativas, ¿no? Porque a lo mejor igual y ya tengo, bueno, no es mi caso, ¿no? Pero supongamos, ¿no? A lo mejor ya me compré un iPhone o a lo mejor ya me compré una Mac o a lo mejor, eso es lo que yo quisiera, ¿no? Pero hablando educativamente, ¿por qué consideras que sería importante? Primero que nada, y yo pienso que desde el mes de marzo a todos nos quedó claro por qué es tan importante mantenernos actualizados en temas tecnológicos. No solamente muchos trabajos ya cambiaron a un esquema home office, la educación también lo tuvo que hacer. Sí, La educación, y no hablo nada más de la educación en México, sino a nivel mundial, está en una constante evolución, en un constante cambio, obedeciendo precisamente a los cambios sociales que estamos viviendo día con día. La tecnología se ha vuelto en la columna vertebral de nuestra sociedad, y hablo de nuestra sociedad humana. Entonces, de ahí viene precisamente esta necesidad de nosotros como estudiantes y como docentes estar, como mexicanamente decimos, estar al día con los nuevos cambios tecnológicos que se presentan, cómo los podemos adaptar a nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que de lo contrario, corro el riesgo de rezagarme, me voy a quedar atrás, la competencia me va a comer y el día de mañana, ¿qué va a suceder? Que mi compañero que estudió en línea o supo aplicar sus conocimientos para aprender a través de un recurso tecnológico, sabe más que yo. Lo mismo mi compañero docente, un compañero docente que aplicó en sus clases, aunque sean presenciales, eh, estrategias o herramientas tecnológicas, ya sabe adaptarse a la población estudiantil que tiene hoy en día. Yo no. ¿Por qué? Porque no me actualicé. Entonces, pues de ahí deviene esa gran necesidad, es adaptarnos a las necesidades de la sociedad. Nuestra sociedad ya no sabe y ya no puede funcionar sin tecnología. Entonces, si ya sé manejar Facebook a la perfección, si ya sé manejar YouTube a la perfección, ¿por qué no también algún recurso que me ayude a enseñar o aprender si soy estudiante? claro.
Pues, Andoni, no sé si quieras comentarnos algo más a los colegas, alguna sugerencia o alguna aportación adicional. Sí, claro. Primero que nada, perderle un poquito el miedo a la tecnología. A muchos nos agarró de completa sorpresa el decir, de un día a otro tuvimos que hacer todo un cambio, incluso nuestra forma de dar la clase de presencial a en línea. No le tengamos miedo a la tecnología, hay muchas virtudes, hay muchas cosas positivas que le podemos sacar a la tecnología, apliquémosla. De hecho, yo sería de la idea que ya que estamos como docentes adquiriendo estos nuevos conocimientos, nuevas herramientas, nuevos recursos tecnológicos y de las TIC para las clases que tenemos que dar hoy por hoy completamente online, ya el día de mañana que regresemos a las aulas, sigamos aplicándolas. No porque tengamos enfrente al grupo A, nos olvidemos de las TIC y queden en el olvido. Mantengámoslas y también estudiantes, si ya aprendimos a utilizar diferentes recursos tecnológicos, utilicémoslos para investigar más, no quedarme nada más con lo que el docente dijo. Si ya sé manejar esos programas, bueno, pues investigo un poquito más. Si me llamó la atención el tema que vimos ayer con el docente, investigo un poquito más. La tecnología nos va a ayudar muchísimo en ese sentido. Excelente, pues Andoni, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. También a todos los que nos están escuchando, si tienen algún comentario, pues que nos lo hagan saber para pues seguir teniendo estas entrevistas. Muchísimas gracias. Recuerden que también tenemos, precisamente hablando de actualizarnos y de evolucionar, tenemos el diplomado de terapia del lenguaje, tenemos el diplomado en psicoterapia infantil a través del juego y la dramatización y el diplomado en psicología clínica, así como cursos que constantemente se van abriendo mes con mes. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo viernes. Hasta pronto. Gracias. A ti, esperemos no sea la única ocasión y pues gracias por todo.